Soy Roberto Briones Jiménez y conjuntamente con mis compañeras Teresa Nesevich Pillay y María Josefina Alcíbar Avilés, todos docentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador, presentamos a ustedes esta propuesta: ética y responsabilidad social en el campo de la educomunicación en plena era de la inteligencia artificial. 4 son las variables escogidas para nuestra propuesta: la variable central, educomunicación, y las variables ética, responsabilidad social e inteligencia artificial. Lo que planteamos como antecedentes parte de una primera premisa. El hecho educativo es esencialmente un hecho comunicativo, por lo tanto la educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda al mismo tiempo la teoría y la práctica de estas dos disciplinas que hasta ahora han estado separadas, educación y comunicación, pero que ahora nosotros la vemos como una simbiosis perfecta. La educomunicación no es nueva. Afrontamos los especialistas con 2 enfoques la educomunicación. El primer enfoque es el abordaje mediático, también llamado educación mediática, alfabetización mediática. Y el segundo enfoque es un enfoque más latinoamericanista y que tiene que ver con la pedagogía crítica, la criticidad y la dialógica. La educomunicación ha tenido durante la historia de su existencia algunas propuestas interesantes, comenzando por la Escuela Norteamericana de Comunicación en inicios del siglo XX. Estaban hablando ya de Mass Communication Research y se basaron en investigaciones empíricas y cuantitativas para medir el impacto y los efectos de los medios en los individuos de la sociedad. Otra de las escuelas importantes fue la Escuela de Toronto, con Marshall McLuhan, un genial autor que en esta ciudad canadiense habló de conceptos novedosos para la época. El medio es el mensaje, decía él. Habló de aldea global, que es un concepto que ahora lo tenemos claro, y de galaxia Gutenberg. La escuela de Toronto, igual que la escuela de Palo Alto en Estados Unidos, posteriormente tuvimos otra escuela importantísima, que es la escuela europea o de Frankfurt, que se llama, con aquellos geniales pensadores como Marcuse, como Horkheimer, como Benjamin o como Adorno, que hablaban de una teoría crítica, de una alienación cultural para poder mantener las estructuras de poder. Hay una élite que controla los entornos mediáticos, decían ellos, masas ignorantes. Todo esto fue tomado con gran fervor por los autores latinoamericanos de esa época, sobre todo por el mítico brasilero Paulo Freire. Su libro, La pedagogía del oprimido, ha sido y es todavía un libro icónico. Encabeza la escuela latinoamericana desde sus inicios. Considera que debe haber un cambio cultural. El cambio tiene que ser revolucionario, dialógico, no debe acabarse, tiene que ser global y tiene que ser interactivo. Y este diálogo debe tener su pleno sentido en la educación popular, decía Paulo Freire. Ahora, Paulo Freire no fue el único, hubo otros que inspiraron su trabajo desde los comienzos de aquel gran Jean Piaget o de aquel enorme Jean-Jacques Rousseau y del mismísimo de la mismísima María Montessori. En todo caso, la pedagogía crítica de este autor ha sido considerada como un camino nuevo de la pedagogía. Nada de esto podría ser posible si es que no tuviese una reflexión constante. Al ser una pedagogía crítica, requiere de criticidad, requiere de pensamiento crítico. Ahí es donde la ética interviene y cruza la variable. La ética es la ciencia de la moral, es la moral reflexionada, dirían los autores a los que he escogido para mi investigación teórica, como por ejemplo Juan Larrea Holguín o por ejemplo Fernando Sabater, y ni se diga de Adela Cortita,
que es una autora emérita de la Universidad de Valencia en España. Asimismo, como la ética la cruza por ser eminentemente crítica, el pensamiento crítico debe ser usado para cambiar la mentalidad hegemónica del más desfavorecido frente al más favorecido. La responsabilidad social de los educomunicadores debe llevarnos a proponer una sociedad saludable, es decir, un cambio paradigmático en escuela, en colegio, en universidad, para irradiarse a la familia, al barrio, a la comunidad, al mundo entero. Por lo tanto, demanda trabajar la ética desde la vertiente del pensamiento crítico, reflexivo, racional en el aula, metodología que debe ser constantemente puesta a prueba y que implica una responsabilidad social ineludible, sobre todo hablando de ética ciudadana, como la doctora Adela Cortina. Consiste en un conjunto de éticos mínimos compartidos entre los ciudadanos que tienen que llevar a un tránsito moral, de la moral a la ética, y eso es un cambio reflexivo. La responsabilidad social del educomunicador desde el aula es cambiar el mundo, hacer que la reflexión haga a la gente pensante, aprender a pensar y a través de eso desarrollar un compromiso social ineludible con la gente y proponer cambios. Este trabajo no podría estar completo si es que no hablamos de lo que ahora está siendo pues una realidad evidente. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todo el mundo, se están rediseñando los programas de estudio porque los aprendices deben trabajar con inteligencia artificial. Pero este cambio de la inteligencia artificial como base mismo de la comunicación global no debe hacernos perder de vista el pensamiento crítico ante un mercado educativo y un mercado laboral en constante cambio. Ya por eso mismo es que autores de la talla de Kai-Fu Lee y del mismo Sam Altman hablan de que la inteligencia artificial de ninguna manera resulta por el momento un problema, en el sentido de que necesitamos para superarnos curiosidad, creatividad, pensamiento crítico, empatía, compasión, dice Kai-Fu Lee, y Sam Altman va por la misma vía. Entonces, el trabajo nuestro se plantea como objetivo general relacionar la ética y la responsabilidad social con el desarrollo de la educomunicación en un mundo signado por la inteligencia artificial, de manera que se puedan mejorar los procesos de aprendizaje en el aula, tan venido a menos en los últimos años. Ese es nuestro objetivo general. Nuestra metodología es una metodología enfocada esencialmente en la investigación bibliográfica con el uso relacional de conceptos científicos que tienen que ver con la educación, con la pedagogía, con la neuropedagogía, con la neuroética, con la informática, con la antropología y con la sociología. ¿Por qué no decirlo también con la psicología? Para el desarrollo de una reflexión propositiva que ayude a entender, a valorar y a utilizar herramientas científicas de manera que podamos mejorar la educomunicación en un mundo donde no vamos a poder librarnos de la inteligencia artificial, más bien hay que recibirla como bienvenida. Creemos que siendo el cerebro un ente limitado en cuanto a la apropiación en cantidad de los conocimientos, es una bendición contar con, entre comillas, cerebros adicionales como el de la inteligencia artificial en todas sus variantes, como para poder tener mayor información y que nuestro cerebro pueda hacer esencialmente aquello para lo que la naturaleza lo desarrolló, que es pensar, que es reflexionar, que es proponer, y por qué no la educomunicación se convierta en un cambio paradigmático signado por la ética y la responsabilidad social de toda la comunidad educativa en plena era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, amigos. Hasta pronto.